repartición, eso es una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta territorialmente. ¿Por qué? Bueno, porque desde que estamos nosotros pequeños, esta generación, la generación pasada, siempre estamos viendo el mapa de Venezuela en verde, esa parte, ¿verdad? Entonces esas son en reclamación y muchas personas siguen colocando, muchos estudiantes universitarios siguen colocando el mapa, son en reclamación y cuando uno le pregunta no entienden el por qué. Entonces el día de hoy, a grosso modo, de forma general, nosotros vamos a hacer una especie de conversatorio para llevar en cuenta. La verdad jurídica es distinta a la verdad histórica, esto es muy cierto, ¿no? La verdad jurídica dice una cosa y la verdad histórica es otra. Nosotros podemos decir que en Berruecos nos mataron nosotros a Sucre, pero jurídicamente nadie pagó ese crimen, ¿verdad? Ni lo va a pagar tampoco. Entonces la verdad histórica es muy distinta a la verdad jurídica. Comenzamos ahí con estos objetivos históricos que yo me planteo en esta ponencia y que también profesor Enrique en conversación dice que, bueno, que va a ser una breve reseña histórica de todo este suceso, ¿no? La primera es una breve reseña de finales del siglo XV, que comenzó la invasión europea, hasta 1899, cuando surge el laudo arbitral de París. El segundo punto es 1899, que es el laudo arbitral de París, hasta 1966, que es el Acuerdo de Ginebra, por el cual para muchos historiadores, muchos geógrafos y muchos juristas dicen que el Acuerdo de Ginebra es negativo para Venezuela, contrariamente a lo que decía, y digo yo y lo que dicen algunos estudiosos, es bastante positivo porque el Acuerdo de Ginebra es donde se tienen las pruebas realmente por las cuales nosotros podemos reclamar el territorio. Y el tercero es la actualidad del caso en la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional es la que tiene en este momento el caso en sus manos. Ya no depende de Venezuela, ya no depende de la República Federativa, y en este momento se incluye un tercer actor que es Gran Bretaña nuevamente. Desde 1914 ya Gran Bretaña había decidido abandonar el territorio. Recordemos nosotros que en 1966, cuando surge el Acuerdo de Ginebra, eso surge en febrero, y apenas en mayo Gran Bretaña reconoce la independencia de la República Federativa. Es decir, todo está fríamente calculado en contra de Venezuela. Aquí lo vamos a ver. Por favor. Vamos a comenzar con el Esequibo. ¿Qué quiere decir la parte? Vamos a ubicarnos en los mapas y vamos a ubicarnos en Venezuela. El Esequibo es un territorio que ha pertenecido a lo largo de la historia a muchos imperios. Primero le perteneció al Imperio de Castilla y Aragón, y sucesivamente esos territorios al oriente de lo que es la Guyana le perteneció a Holanda, luego a Inglaterra, a Bretaña, al Reino Unido, y luego nosotros empezamos a reclamarlo, ¿no? Posiblemente tengamos un fallo nosotros en el 2025 y que pueda ser positivo para Venezuela, ¿no? Ahí en una de las láminas digo lo negativo que tenemos nosotros y todo lo que tenemos en contra, para que esa decisión sea a favor de Venezuela. Todo comienza a finales del siglo XV, que se sucede la invasión europea. Recordemos nosotros que Colón, el único que, vamos a decirlo así de forma vulgar, ¿no? El único que le para bola es el reino de Castilla y el reino de Aragón para ir a reconocer otros territorios. Que iba a la India, eso no viene al caso hoy, simplemente se consiguió, se topó con unas tierras. Y esas tierras les dio el nombre de las Indias. Y en nombre de la reina, el nombre de la reina, ellos asumieron que las tierras iban a ser del nuevo imperio, ¿verdad? El reino de Castilla y el reino de Aragón. Eso sucede a finales del siglo XV, concretamente en 1492. ¿Cómo era la repartición del territorio para el momento? Porque nosotros, bueno, ¿cómo se hizo para repartir lo que hoy se conoce como América, ¿no? Y en otros territorios, ¿cómo hizo el reino de Portugal también para repartirse las tierras? Bueno, para el momento, recordemos nosotros que la historia, vamos a contextualizarlo, es el derecho divino de los reyes, ¿no? Todo viene de arriba y a través de una bula papal, el papa es el que decide qué territorio es de uno y qué territorio es del otro. 2 años después del mal llamado descubrimiento, del encuentro, del tope, de la invasión europea con Venezuela, se hace este tratado, que aquí lo tengo, casualmente lo conseguí también en este libro, que es el Tratado de Tordesillas. Ahí estábamos en 1494, apenas 2 años. ¿Qué es el Tratado de Tordesillas? Simplemente un tratado para explicar o para exponer cuáles son los territorios de Castilla y cuáles son los territorios de Portugal. Vamos a poner un mapa para nosotros ir más allá. Ese mapa que está ahí. Esas 2 líneas son el Tratado de Tordesillas. Lo que está al oriente, para este lado, le pertenece a Portugal, y lo que está al occidente le pertenece al Reino de Castilla.
Por lo tanto, pues ahí vemos parte del reino del Brasil, de lo que fue el reino de Brasil por más de 300 años, y por lo tanto, pues sabemos cuál es la cultura de los brasileños en este momento, pues una repartición papal. Vamos a devolver al anterior. El anterior, esa tercera forma, es la que hace Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña tiene inmensa duda de la repartición del territorio, de las nuevas tierras que se encontraron. ¿Por qué la duda? Bueno, porque la Iglesia duda que Dios haya dicho eso, ¿no? Que el Papa tenga tal autoridad para repartir las tierras. Por lo tanto, Inglaterra también se une de mala manera, hay que decirlo, a la repartición de tierras o a encontrar tierras. ¿Por medio de qué? Bueno, ustedes han visto la película de los famosos piratas, ¿verdad? Bueno, a través de la piratería, un pirata muy famoso que se llamó Walter Raleigh fue el primer pirata que llegó a estas tierras y por lo tanto se posó en las islas británicas, por allá al lado de las islas estadounidenses, hasta más o menos Trinidad, después de 1804, y luego todo lo que surgió aquí con la parte de la Guyana, ¿no? Y la guyanesa. Después de ese derecho divino de los reyes, hay dos formas en las cuales nosotros podemos demarcar o delimitar unas fronteras. Recuerden nosotros el Ludi Possidetis Iuris, ¿no? Lo que poseías, lo poseerás. Esa es una de las formas que nosotros tenemos en este momento en la Corte Penal Internacional para decir que ese territorio es venezolano. ¿Por qué? Porque vamos a ver en los mapas. Porque desde 1819, incluso antes, 1777, con la Capitanía General de Venezuela, incluso antes, en 1772, con el Reino de Nueva Granada o de Santa Fe, ya ese territorio es perteneciente a Venezuela, o a la Capitanía General de Venezuela en 1777, y lo marcan las constituciones de 1819 hasta la actual, la de 1999, entonces constituciones. Guayana pertenece al territorio hoy venezolano. Claro, ese territorio hoy venezolano no es el mismo de la Capitanía General de Venezuela, ahorita vamos a ver. El territorio de la Capitanía General de Venezuela tenía aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados. Lo que tenemos hoy en día son 995.000 kilómetros cuadrados. Vamos a continuar el otro mapa y le damos el siguiente talento, no importa. Hay un hito histórico, ¿no? Que es legendario. Ustedes recuerdan que nos han dicho toda la leyenda del Dorado. Esa leyenda del Dorado influye muchísimo en la invasión europea. Ese cuento, ese mito, esa leyenda de una ciudad llena de oro atrae muchísimo a la corona, no solamente a la corona española en ese momento, sino también a reinos como el Reino de Holanda, que en ese momento no era un independiente. Recordemos que Holanda estuvo sumisa o fue un territorio español hasta el año 1648, cuando realmente ellos reconocen su independencia. Pero desde 1580 era territorio español, tuvo más de casi 60 años siendo de España. Esa leyenda del Dorado dice que la ansia europea por ser territorio en lo que es América, y hay un tratado que es el Tratado de Münster, que es el reconocimiento de Castilla y la independencia holandesa. Esas tierras que desde 1580 pertenecían al Reino de España pasan ahora a estar en las manos de Holanda. Ahí viene la primera controversia. ¿Por qué? Porque donde se asientan los holandeses entre 1580 y 1640 es un territorio que realmente en ese momento pertenecía al Reino español. Pertenece principalmente al Reino español en ese momento. Ahí todavía Gran Bretaña no había llegado con sus ansias de poder. Recordemos nosotros que si un territorio no es ocupado, eso es una de las leyes, si un territorio no es ocupado y es ocupado por 50 años por otra cultura, casi que pertenece a la otra cultura, ¿no? Eso es una de las cosas que Guyana está diciendo. España reconoce el territorio en el año 1650 y comenzamos nosotros a pasar algunos mapas para que veamos cuál es. Este es el primero, 1741, Virreinato de Nueva Granada de Santa Fe. Observamos aquí lo que está en rosado, todo ese es el Virreinato de Nueva Granada. Ven hasta donde se entiende, ¿no? Hasta el río Esequibo. Lo que está al oriente del río Esequibo era de Gran Bretaña, para ese momento Holanda, anteriormente español. Después de 1742, ese territorio al occidente del río Esequibo siempre ha pertenecido al territorio hoy venezolano. O sea, ahí la controversia es porque se quiere dar, pero legalmente, si la Corte Internacional nos lo arrebata definitivamente en el año
2025 es una cosa bárbara. Estamos hablando de un imperio realmente que expropia las tierras como la gana. Cuando se sucede el 19 de abril de 1810, porque esto es un largo camino, ¿no? Y estamos tratando de resumirlo para llegar al punto más álgido. Ahí vemos la República de Colombia, que es en 1819-1821. 1819, recordemos que nace la República desde Angostura. Angostura, para ese momento, recordemos que es la provincia de Guayana. Entonces, Guayana también existe como capital en la nueva república. Y luego, cuando se crea la República de Colombia en 1821, que se cambia la capital a Bogotá, también los territorios de Quito, de la antigua Nueva Granada y la antigua Capitanía General de Venezuela pasan a ser un solo estado. Este mapa de la Capitanía General de Venezuela desde 1777, ese era nuestro territorio. Después de Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Recordemos nosotros que después de 1830 se pierde el 71% de los llanos, para nosotros, llanos occidentales, para Colombia, llanos orientales. Entonces, esa parte la perdemos con Colombia, y con Brasil perdemos también parte del sur. Un aproximado de 500.000 kilómetros se pierden con Brasil. Y por supuesto lo que está aquí, que es lo único que tenemos derecho nosotros de reclamar, que es la parte de nuestra zona de reclamación, que es nuestra Guayana, son 159.000 kilómetros. Antes de eso no hay nada. Bueno, ahí observamos nosotros el artículo de la Constitución de Angostura de 1819, en su título 2, de la República y división de su territorio. En la sección primera dice: el territorio de la República de Venezuela se divide en 10 provincias que son Barcelona, Barinas, Caracas, Coro, Cumaná, Guayana. Ahí está Guayana. En ningún momento ni los gobernantes ni la Constitución venezolana deja de reconocer que ese territorio es nuestro. Maracaibo, Mérida y Trujillo, sus límites y demarcaciones se fijarán por el Congreso, se fijaron posteriormente. En la Constitución de la República de Colombia, creada en 1821, en el título 2 del territorio de Colombia y de su gobierno, sección primera del territorio de Colombia, el artículo 6 dice que el territorio de Colombia es el mismo que comprendía en el antiguo virreinato de Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. Ya vimos los mapas de 1772 y 1777. Debería ser entonces para la República de Colombia el mismo territorio. Después de 1830 empiezan a sucederse algunas cosas bastante extrañas, que nosotros la vemos como extrañas, porque hasta el momento ningún venezolano hasta la época había manifestado que los sembradíos de caña de azúcar, por ejemplo, que se estaban sembrando en esas orillas del Esequibo, que ya pertenecían a Venezuela, ya estaba siendo migrada por holandeses y por ingleses. Eso no se dijo. Esa es la primera controversia que viene, ¿no? Ustedes no están haciendo uso del territorio, nosotros vamos a sembrar caña de azúcar. Como les dije, se revienta aquí la fiebre del oro, y la fiebre del oro trae las ansias de poder y las ansias del territorio por parte de los europeos, y comienzan los ingleses también a ver con otros ojos ese territorio. Hasta el año 1840, 10 años después que se acabara la República de Colombia de Bolívar, los ingleses habían reconocido ese territorio como venezolano. ¿Qué pasa a partir de 1840? Bueno, en 1835 llega un hombre a estas tierras, un prusiano, hoy sería un alemán, de nombre Robert Schomburg. Y Robert Schomburg es el encargado, es un explorador, tal cual como Humboldt, ¿no? Es un explorador, y comienza a ver los territorios y a hacer unas demarcaciones. Se habla en la historia que hay 4 líneas Schomburg. Realmente hay una sola, la primera, porque él luego muere, pero él deja algo escrito, algo que llama la atención de los ingleses. Esa es la línea Schomburg. Schomburg llegó en 1835 y en 1839 se publica el primer mapa de allí, y en 1840 los ingleses cambian. ¿Qué dice él? Hay un territorio gigante que puede ser arrebatado. Él simplemente en el mapa y cuando le entrega el informe a los ingleses, le dice: yo vi esto, este es el territorio de ustedes, esto lo tuvieron los holandeses, ustedes compraron esto por 6 millones de libras, así que ya le pertenece a ustedes. Pero al occidente del Esequibo hay un territorio gigante, que no sé de quién es, si es de Venezuela, pero podemos arrebatar. Hasta ahí llega Schomburg. Esa es la primera línea Schomburg. Ahí la vemos. Vamos a dar la explicación de la línea Schomburg. La línea Schomburg nace allá arriba,
donde está la punta Parima o punta Barima, y llega hasta la parte de todo aquí, porque la línea continúa hasta este lado, donde termina el río Esequibo, o donde se une con nuestro Orinoco, para ser un solo río. Esta es Venezuela en 1842. Ya está un poco más pequeña, ¿verdad? Ya hay menos territorio, pero igualmente se considera en el mapa. Recordemos que este mapa es de Agustín Codazzi, y Codazzi en su mapa y en toda la exploración que hizo de Venezuela también considera el territorio de Guayana como parte de lo que era la Capitanía General de Venezuela, que incluso en 1842, sucediéndose ya la República de Colombia, a este territorio se le sigue llamando Capitanía General por costumbre, más por costumbre que por república. Recordemos nosotros que el nombre de república que se da en 1811 es como muy elevado para lo que había, para lo que decían ellos que había en el territorio venezolano. Vamos. La segunda línea de Schomburg, la cual es falsa, la segunda línea de Schomburg es falsa, esa la crean los ingleses. Dice que esa fue creada entre 1840 y 1886 después de un análisis técnico de lo que había dentro del territorio al occidente. Cuando vieron lo que había, nada más y nada menos que están las minas del Callao, ellos comenzaron a arrimar la línea, hoy la frontera, para quedarse con eso. Hay un informe, hay 159 kilómetros de más que le agregan al territorio. Foreign Office, en diciembre 11 de 41, el conde de Aberdeen al doctor Fortique. Hay un extracto nada más que quisiera leerlo. Bueno, sí, lo voy a leer aquí de ahí porque si no me... El infraescrito tiene que referirse a su nota del 21 de octubre último, en que le explico al señor Fortique que las marcas de alineamiento de ese fronterizo puestas por el señor Schomburg en algunos puntos del país que ha explorado eran meramente un paso preliminar, sujeto a futura discusión entre los dos gobiernos, sujeto a futura discusión, y que un tratado de límites sería prematuro antes de concluirse la exploración del terreno. Es el informe Aberdeen, conocido como el informe Aberdeen. Ahí, bueno, ahí, si lo logro leer, el informe abiertamente al señor Fortique en, ¿quién me ayuda? Respuesta que con el fin de satisfacer los deseos del gobierno de Venezuela, el gobierno de su majestad enviará al gobierno de la Guayana Británica instrucciones con la orden de quitar los postes que han sido colocados por el señor Schomburg dentro del Orinoco. Ya hay algo, ahí hay un paso, ¿no? Colocaron unos postes dentro de nuestro río, que es un cauce natural, que fue el comienzo de cómo se demarcaban las fronteras, que era por alguna irregularidad física, es decir, un río, una montaña, un lago. Ahí hay postes. ¿Quién mandó a poner esos postes? Los ingleses, en la segunda línea Schomburg, y ahí se está diciendo que por favor quítenlos, porque ya se había hecho el informe Aberdeen, y el informe Aberdeen había dicho que se tenían que sentar los dos gobiernos para empezar a demarcar el territorio. La tercera línea Schomburg, nada más y nada menos que nace en 1887, en plena fiebre del oro. Eso se encuentra en el Callao en este momento. El Callao hoy es un pueblo, pero entre 1860 y 1870, 1880 y 1890 se extrajo grandes cantidades de oro. Cuando los ingleses vieron eso, obviamente la línea ahora no tenía que ir por el Orinoco, la línea tenía que ir hacia el Callao. Como los venezolanos para el momento solamente manifestaban y teníamos una diatriba también por el contexto político, económico y social venezolano, tampoco era bueno, ¿no? Recordemos nosotros que después de 1830 se suceden un conjunto de hechos, ¿no? Están las dictaduras de Páez, viene el primer gobierno civil, que es el del doctor Vargas, pero a partir de 1882 comienza una guerra de guerrilla dentro del territorio que también complican manifestar que nos están quitando el territorio. Ahí está el Moncho Hernández, está Joaquín Crespo, está Guzmán Blanco para el momento, que no solamente manifestaron de forma pacífica el robo del territorio, sino que también tenían intereses mineros dentro de las minas. Recordemos nosotros que a partir de 1882 comienzan las primeras concesiones de oro, son europeas y algunas se lo dan a los venezolanos, y tal cual como Juan Vicente Gómez y las concesiones petroleras, se la dan a los venezolanos para que los venezolanos negocien con empresas europeas.
para mí es fácil entonces defender que el territorio sí era inglés porque me estoy aprovechando de eso. Vamos a pasarla ahí. La cuarta línea Schomburg en 1899 define que es la misma en 1835. Esto da risa, ¿no? Pues cuando veamos ahorita los 4 mapas, vamos a decir, verga, nos robaron de frente. En el año 1899 ya Schomburg tenía años de muerto. Y la cuarta línea, los ingleses exponen en el laudo arbitral de París, tal cual en 1899, que la línea trazada en 1835 era la misma. Que esa era la línea principal y que ellos no iban a echar para atrás ninguna conclusión, ningún fallo por parte de los que está hablando en París. Pasemos para ver los mapas. Ahí están las 4 líneas Schomburg. Es para Reino. La primera línea Schomburg que vemos allá es la original, 1835 a 1839, una exploración de 4 o 5 años. Ven que simplemente el hombre, incluso en la primera línea Schomburg, él coloca una parte en la costa, en toda la Sierra Marítima. Bueno, eso no le pertenecía tampoco a ellos y él lo tomó. Él lo tomó y lo colocó en la primera línea Schomburg. Ya la segunda, la tercera y la cuarta no son de él. En la segunda vemos que abusan un poquito, ¿verdad? 143.000 kilómetros, dicen ellos que la línea Schomburg comenzó aquí y lo llevan a la corte en 1899. La tercera línea Schomburg es todavía peor, le agregan al territorio como 25.000 kilómetros más al occidente de nuestro río Orinoco. Y la cuarta línea es la que ellos exponen en el laudo arbitral de París. Esa es la que exponen ellos. Y dicen, esa fue la primera, esa fue la línea que colocó Robert Schomburg desde 1835. Eso es lo que nos pertenece a nosotros. Y en el laudo arbitral de París, ahorita les he hecho el cuento porque ahí fue peor todavía, le dicen que sí. Que es la línea original. Ahí hay 167.000 kilómetros cuadrados. Está más allá del río Orinoco. Nosotros no tuvimos defensa en el laudo arbitral de París, lamentablemente. Nos defendió un norteamericano. Pero en el año 1899, cuando se sucede el laudo arbitral de París, bueno, ¿qué pasaba en Venezuela en 1899? En 1899 estaba Cipriano Castro luchando contra Ignacio Andrade, ¿no? Entonces había una guerra civil. Y esa guerra civil va a traer consecuencias principalmente para el general Castro. Porque es la primera vez en 1899 que los Estados Unidos llegan a estas tierras y proclaman la doctrina América para los americanos y hay amenazas de conflicto. Aparición de los Estados Unidos en Norteamérica entre 1886 y 1897 y se toma la atribución de decirle a los venezolanos que tienen que, si quieren ese territorio, deberían empezar a pagar todo lo hecho por los ingleses. Ojo, y lo pagan. Se sucede en 1903 el bloqueo de nuestras costas, donde 5 potencias europeas nos bloquean. Y es el general Cipriano Castro, temas de estudio para tesis, unas me reír en Europa. Cualquier parecido con la realidad o con la actualidad es solamente coincidencia. Y sucede en ese momento el tratado de 1897 que lo propone Estados Unidos, pero con 2 reglas. Esas reglas también dan risa para nosotros, los ingleses se frotaron las manos. La regla que dice, el territorio le pertenece al que lo ha ocupado en los últimos 50 años, es decir, a nosotros. Regla B, si hay algún principio internacional podrá hacerse efectivo. Para ello, que no contravenga la regla A. Es decir, el territorio de los últimos 50 años es mío. Si hay otra regla, échale bola. Pero la regla principal es la que manda la regla. Y ahí se van al tratado de 1897 y exponen el caso en el laudo arbitral de París. Y hay otra regla, ¿no? Hay una regla escondida, donde los ingleses no dejan que ningún venezolano vaya a defender su territorio, sino que busquen un árbitro adicional. Entonces van 2 ingleses, va un estadounidense por parte de Venezuela y un ruso, que no sabía ni conocía absolutamente nada del caso. El abogado Olney, que nos representó a nosotros en Venezuela en 1899, ese es el gringo que nos representó en 1899, sabía, porque años después, ¿qué dijo? Si yo respondo por escrito, los venezolanos se van a dar cuenta que yo los engañé. ¿Cuáles son las pruebas del engaño? Que en este momento las tiene. Ustedes vieron
cuando era Delcy Rodríguez canciller, ¿verdad? Que ella llevaba la carpeta y ahí había mapas, ahí había... ¿Por qué? Pues está haciendo una investigación en toda Europa, en este momento, en todo el mundo, para encontrar nosotros documentos que avalen que el territorio es nuestro. Uno, hay mapas adulterados, ya lo vimos. No hay una sola línea Schomburg, no hay 4. 2, solo existe una sola línea, la de 1840. 3, la carta de Henry Lai del año 1942. Él expone en el año 1942. Los británicos sabían que esa frontera no era de ellos. Hay una carta escrita, que esa la tienen los venezolanos. Eso está en París. 1962, ¿sí? Un recorrido largo, pero lo estamos haciendo lo más suave para todos ustedes. En el año 1962 el gobierno de Venezuela va a la ONU a exponer el caso. Recordemos que antes de la Segunda Guerra Mundial no existía nada, no existía Organización de Estados Americanos, no existía la ONU, no existía el Fondo Monetario Internacional. Simplemente eso lo decía un arbitraje en Europa. Después la ONU toma el caso. El engaño para la protección de Gran Bretaña del territorio. Por lo tanto, pide se anule ese proceso y se entregue el territorio de Venezuela. La exposición de 1962 es clara. Venezuela tiene las pruebas. El gobierno venezolano al momento tiene las pruebas de que el territorio es nuestro. La ONU encabeza otra vez eso y entonces manda a lo que viene ahora, que es el Acuerdo de París, al Acuerdo de Ginebra, perdón, de 1966. Esto tenemos que saberlo todos los venezolanos, por eso lo puse en mayúscula, ¿no? El Acuerdo de Ginebra no anula el laudo de 1899, porque hay muchos historiadores por allí, los he visto, en clase, aparecen por televisión, y dicen que el Acuerdo de Ginebra es el único que vale, ¿no? No anula. El laudo arbitral de París sigue intacto, y la cuarta línea Schomburg para ellos es válida, y la tercera, y la segunda, y la primera. De la primera a la cuarta hay un salto de 163.000 kilómetros por esa región. 2. Controversia territorial. Debe haber una solución y Venezuela pregunta cómo es esa solución. Guyana, ¿hay engaño? Se pregunta por qué es el engaño y por qué es nulo ese territorio. 4. Febrero de 1966, eso lo explicaba al principio, se hace el acuerdo de Ginebra y en mayo de 1966 Gran Bretaña reconoce a Guyana como independiente. ¿Por qué? Porque hay un gobierno, una cultura y una ocupación del territorio, lo que no tiene Venezuela desde 1899, 67 años sin ocupar el territorio en ese momento. Entonces hay alegato también de Guyana, ¿no? La República Federativa. Ya los ingleses allí se lavaron las manos y el problema ya no es con ellos, ahora tiene que resolver Venezuela con la República Federativa de Guyana porque ella es independiente. Resuelvan ustedes su pega. Momento del Acuerdo de Ginebra, hay unos momentos aquí espectaculares, ¿no? Porque vamos a hacer un recorrido desde 1966 hasta el 2020, que es el presente. El primero, entre 1960 y 1970, se creó la comisión, hay una comisión mixta, simplemente en ese momento de guyaneses y venezolanos. Ahí los británicos se salieron ya. Esa comisión mixta tenía que reunirse y se reunió por 4 años para delimitar hacia dónde se iba, hacia dónde iba a ir. Entre 1970 y 1982 el segundo momento, que es el protocolo de Puerto España. Hay una enmienda que le hacen y congelan el acuerdo. ¿Por qué? Porque no llegan al mismo. Ni Venezuela se va a dejar quitar el territorio, ni los guyaneses tampoco. 3. 1970, el doctor Rafael Caldera, decide más importante por el contexto nacional solucionar problemas limítrofes con Colombia que con Guyana y engavetan el caso de Guyana. 4. 1982 hasta el presente, hasta el 2020, que es el hito más importante, incluso bueno, para la era de la Quinta República. El presidente Racanfins trató en ese momento de reanimar el proceso queriendo una solución rápida, negándose a ir a la Corte. Desde 1982 nos estamos negando a ir a la Corte, por lo tanto la Corte actuó. Y la Corte nos sacó y dijo que ellos iban a decidir de quién realmente iba a ser el territorio. Del 2010 al 2023, problemas que enfrenta la nación para ganar el caso en la Corte. Ya esto que pasó en Venezuela, la historia nos lo dice que ya lo vivimos. Lo vivió Castro con el bloqueo. Casualmente nosotros tenemos un bloqueo en la actualidad. Castro fue enemigo de los Estados Unidos y la potencia europea. Casualmente, este gobierno y el gobierno anterior son enemigos de esas potencias. 1. Está el decreto Obama del 2015. La gente dice no, que eso pesó muchísimo y pesa para la Corte Internacional. Porque ellos en 1899 alegan, cito,
No podemos darle el territorio porque ellos son salvajes. Todavía nos llamaban salvajes en 1899. No son civilizados. ¿Por qué quieren el territorio de los ingleses? Nosotros vamos a traer civilización al territorio. Eso es un alegato de 1890. Eso se expuso en el laudo arbitral de París. Ellos no pueden tener ese territorio porque ellos no son confiables. Ellos están dando golpe de Estado a cada rato. Claro, se venía Moncho Hernández acá, ¿crees? Hay pertenencias de los tres presidentes, Moncho Hernández, Crespo y Blanco con los mineros. ¿Qué confiables somos hasta el momento? ¿Qué confiables somos ahorita? Porque la confiabilidad que tenemos nosotros sabemos cuál confiabilidad tenemos, ¿verdad? Pero la confiabilidad que se le da a un territorio como Venezuela o Colombia o Perú en este momento, se lo dan las cortes internacionales, por lo general no afuera, dan las potencias. Países del primer mundo, ¿quién nos expone? Ellos. Nosotros no sabemos a qué mundo pertenecemos porque ellos son los que exponen cuál es el primer mundo, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Perdón, me faltaron unos años. El segundo, presidencia de Guyana, formada en contra de Venezuela. El actual presidente fue formado durante 30 años odiando a Venezuela. Entonces hay un rechazo claro de sentarse. El presidente Maduro lo ha llamado, incluso la vicepresidenta cuando era canciller se sentó con él, y el tema es que ese territorio no va a ser entregado por la pueblo. 159.000 kilómetros que nos pertenecen por derecho, uti possidetis iure. Ellos aplican el uti possidetis de facto, lo quitan. 3. Bloqueo internacional. Obviamente tenemos un bloqueo de sanciones que nosotros no nos permiten hacer nada en este momento, y menos afuera, ¿no? donde tenemos títulos como narcoestado. Entonces esos títulos para la Corte Internacional también pesan muchísimo. Lo del arco minero. Entonces hay cosas ahí que estudiar. La ExxonMobil, recordemos nosotros que la ExxonMobil tiene ya 13 años sacando petróleo de Lisa 1, Lisa 2 y Lisa 3, que queda en agua internacional, en nuestra zona económica exclusiva venezolana, que está en ese territorio y tienen 13 años sacando petróleo. Que no podemos hacer nada, porque es que lamentablemente las aguas no entran en el conflicto territorial. Las aguas van a ser después. ¿Por qué? Porque las aguas son del territorio. Pero tenemos 13 años sin recibir un solo dólar de lo que ha sacado la ExxonMobil. Es fácil entonces para las potencias darle la independencia, darle ese territorio a los guyaneses. Ellos amplían y sacan el petróleo gratis. Y después ahorita les digo que todo lo que tiene ese territorio. Fomentar la guerra civil. Ellos fomentan la guerra civil. Ellos fomentan a su pueblo que hay que luchar por ese territorio. Jurídicamente, históricamente, creo que nos pertenece. Creo yo que nos pertenece. Creo. 6. Nada de lo que ha pasado desde 1966 será tomado en cuenta por la Corte. ¿Por qué pasó esto? Por el pedo de la ExxonMobil. El problema de la ExxonMobil fue expuesto porque hay contaminación también, y ellos dijeron, lo que pasó después de 1966 no nos importa. Lo que pasó después de 1966 no viene el caso. En el caso antes de 1966, muy conveniente, ¿no? Todo siempre ha sido en contra de nosotros. Siempre fue ignorada para nosotros todo esto. En junio del año 2022, eso fue que caliente, hace un año apenas, Guyana asume el territorio como suyo sin esperar la decisión de la Corte. Ellos dicen que eso es de ellos. Y si vemos los mapas dentro de la República Federativa de Guyana, ven que todo eso es suyo. Venezuela pide un tercer actor, Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque ellos se sacudieron a partir de 1966 y no volvieron. Fue un actor en 1899. La Corte acepta y pide a Gran Bretaña involucrarse. Si no lo hace, será UCA. 6 de abril del 2023, apenas hace unos meses, comenzó nuestro alegato. Comenzó el juicio para Venezuela. Mostramos las pruebas, se están mostrando las pruebas. Tenemos un año completo para entregarlas. Se van a entregar el 4 de abril del 2024, se debe entregar el alegato, el informe final. Y a partir de allí, la Corte dará un tiempo para definir de quién va a ser ese territorio. Jurídicamente, a ellos la historia les resbala un poco, pero jurídicamente, por eso ahorita, bueno, si tiene alguna información, jurídicamente estamos casi perdidos. Tenemos en contra muchas cosas.
muchísimas cosas tenemos en contra. Aparte de esas 5 que están allí, hay implicaciones de los Estados Unidos también. Y su mayor empresa, antes de la Chevron, que es ExxonMobil, tiene bastante inversión y no va a permitir que le quiten el territorio. A menos que la Corte diga, dentro de 20 años volvemos. Y bueno, vamos a 20 años porque saquen petróleo de antes que se acabe Lisa 1, Lisa 2 y Lisa 3, que de paso es petróleo extraliviano y es nuestro. Y ansiamos nosotros petróleo extraliviano porque lo que tenemos en la fábrica petrolífera es extra pesado. Y Lisa 1, Lisa 2 y Lisa 3 está siendo consumida no en su totalidad, porque sacar el petróleo es difícil, pero está siendo consumida en su primer 20%. Recordemos que encontrar petróleo son 20 metros nada más. Solamente los canadienses han perforado hasta los 40. De ahí para allá, para buscar falta el 60% de petróleo. Por eso la faja tiene más de 2 billones de barriles de petróleo. Ahí están más o menos las líneas, ¿no? Desde otro punto de vista. La primera, que es la roja, esa es la principal. Esa es la única que debe existir en el fallo. Es la línea Schomburg, la original, la de 1939. La segunda es la que ven en gris, ¿verdad? No, la segunda es la que está en morado. La tercera es la de rayas grises. Y la cuarta línea Schomburg, la que va hasta allá, hasta el Callao. Hasta casualmente, ¿no? No querían nada más y nada menos las minas del Callao. Y lo hicieron. Lo hicieron. Por 60 años tuvieron todas las concesiones de las minas del Callao y se sacaron el oro. Y ahí están algunas cosas, bueno, que no las voy a leer porque no veo, pero son hitos históricos de 1824 hasta 1899, que realmente es positivo que todos lo sepan. Vamos a ver qué más tiene allí. Antes de eso, bueno, para ir culminando ya, porque creo que se me fue el tiempo. Este libro que tengo en mis manos es un libro que fue editado y publicado por la Presidencia de la República en el año 2015. Es un libro que debe ser de uso para todos los venezolanos, debería hacer nuevas reediciones. En la web no he podido descargarlo, no sé los que sepan más de la web que yo, pueden descargarlo. En este libro, que hay varios autores, exponen una parte histórica como la que yo les estoy diciendo, pero aparte de eso hace una explicación de todo lo que es Guayana. Aquí están todas las constituciones, hay una delimitación territorial desde la constitución del 1919 hasta la actualidad, y en todas aparece Guayana. En ninguna constitución nosotros dejamos de reconocer que esa es nuestra, porque muchos por ahí dicen que no la hemos peleado. No es que no podemos pelear, no podemos, cuando eso está en la Corte Internacional no podemos pelear, no es que vamos a invadirla, porque será muy fácil, ¿no? La invadimos con los ejércitos y con lo que hemos mostrado en los últimos desfiles militares. Obviamente, si fuese contra la República Federativa de Guyana, recuperamos el territorio, pero obviamente no es contra ellos, son contra las potencias que tienen sus inversiones dentro de la Guyana. ¿Qué tiene la Guyana? ¿Por qué es tan apetecible en este momento para los Estados Unidos y la Unión Europea? Bueno, tiene oro, diamante, mica, bauxita, magnesio y nada más y nada que tiene uranio y grandes reservas de uranio. Tiene petróleo, gas natural, agua dulce, energía hidroeléctrica, bosques, sabana, biodiversidad, pesca y turismo. Si eso no tuviese nada, si fue como dicen los caraqueños del siglo XV, si eso fuese monte y culebra, ya eso no lo hubiesen devuelto. Pero no lo van a hacer. Por las buenas, no lo hicieron. Por las buenas, no lo van a hacer. Bueno, este recorrido es bastante amplio. Esto es simplemente, creo que la primera parte de lo que nosotros tenemos que entender, porque cada uno de los puntos puede tener su desarrollo, incluso un seminario, por eso se lo plantea un seminario grande, a partir de toda la historia de esta zona, mal llamada zona en reclamación. Bueno, muchísimas gracias. ¿El nombre del libro? La verdad sobre el Esequibo. ¿Autor? La presidencia de la edición y la presidencia de la República. Perdón, ustedes. No, tranquilo. Ahí hay mapas, hay historia, ahí está lo que hizo cada uno de los presidentes, hasta el presidente Maduro, porque a partir del 2020 los movimientos han sido muchos. Este gobierno es el que más ha hecho por Guayana que los demás. Creo que está colgado en El Perro y la Rana. En la edición del Perro y la Rana creo que está colgado, se puede esperar todo. Bueno, mejor aún. Deben tenerlo todo, realmente es
es un libro necesario para todo. Y bueno, llamar también a la conciencia de todos los venezolanos, cuando se nos pregunta en la calle qué razón de reclamación, no sepamos más de Bad Bunny que de sucede. Por eso.